Muy buenos días a todos, soy Padre Natanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de julio y estamos celebrando miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. El evangelio de hoy se toma del evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1 hasta versículo 9. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de palabras. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. En el evangelio que acabamos de escuchar, nos presenta la parábola del sembrador. Es una parábola que encontramos en los 3 evangelios sinópticos, o sea, de Mateo, Marcos y Lucas. Y en las 3 versiones hay algo muy particular. Es verdad que Jesús con frecuencia habla en parábolas, pero en esta vez Jesús toma el tiempo para explicar esta parábola con detalle. Entonces, el mismo Jesús nos explica qué quiere decir. Si recordamos, en la versión de Lucas de esta parábola, el significado de la semilla es clarísimo. La semilla es la palabra de Dios. Y entonces podemos ver en los terrenos las almas de los que creen. Entonces, tenemos 4 tipos de terrenos, 4 tipos de almas, donde la semilla del verbo de Dios intenta entrar. Tenemos el camino, la tierra con piedras, la que tiene las otras plantas y finalmente el terreno bueno. Entonces podemos ver rápidamente y pensar, ¿qué quiere decir eso para nosotros? O sea, probablemente en nuestras almas tenemos una mezcla de esos tipos de terreno. En algunas cosas tal vez somos más como un camino y otras como terreno con piedras. Entonces veremos. Entonces empezamos con el camino. Y decimos que la semilla que cae sobre el camino es uno que escucha la palabra de Dios, pero sin entenderlo. Sin entenderlo, ¿no? La palabra que Jesús usa para decir entender, literalmente quiere decir poner cosas juntas en mi mente, hacer las conexiones entre ideas. Pero también la palabra griega quiere decir poner lo que yo sé en acción. Entonces, es un tipo de conocimiento que tiene consecuencias en mi modo de vivir. Y sí, tienen razón, porque si realmente entiendo algo, entonces tengo que obrar de acuerdo con lo que sé, con lo que conozco. ¿Y qué pasa? Bueno, viene el diablo y roba la palabra de Dios. Es una palabra muy fuerte lo que usa Jesús, ¿no? ¿Por qué es así? Porque un alma así, que es como un camino, es tan preocupado, tan encantado con el pecado, que no puede entender, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar, hay un rincón de mi alma donde hay un pecado o un vicio que no quiero dejar. ¿Qué es lo que tengo que meter en orden en mi alma para que la palabra de Dios pueda entrar? Después viene la tierra, el terreno, con piedras. Y dice Jesús, bueno, eso sí, escucha la palabra y lo recibe con alegría. Pero no te nariz y después, ¿qué pasa?
cuando viene una tribulación o una persecución, inmediatamente cae. Entonces, ¿qué son las cosas? Tribulaciones y persecuciones, ¿no? Es un alma que en algún momento sí has experimentado la alegría de ser libre, de dejar el pecado. Pero ¿qué pasa? Que esa conversión, la palabra de Dios, no tiene raíces. Vienen las presiones, las dificultades, ¿y qué pasa? Bueno, vemos que la conversión era solo superficial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está, nos preguntamos, dónde está el terreno con piedras en mi vida? ¿Dónde cae el pecado? Incluso en algún momento me convertí, hice un buen trabajo para preparar mi alma, pero ¿qué pasa? Que a veces caigo. Entonces, llegamos al tercer clase de terreno, ¿no? ¿Qué pasa? Conviene las espinas, ¿no? Vemos que es interesante que en ese caso la planta, o sea, la semilla de la palabra puede crecer, pero no produce fruta. Esa es un alma que realmente convierte, deja el pecado y quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la dificultad es esa. Para ser santo, no es suficiente simplemente no hacer malo, no hacer lo que es malo. Tenemos que hacer cosas buenas. Y aquí la semilla no muere, pero no produce nada. Y eso es la situación de muchas personas que no quieren cometer pecados grandes. Son personas fieles, pero muchas veces están demasiado preocupados por las cosas materiales, cuando realmente se puede encontrar la libertad solo en Jesús, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿dónde son las espinas que nos causan problemas en la vida? ¿Es algo material? ¿Es algo que ocupa mis pensamientos? Porque si lo que ocupa mis pensamientos, que no me permite dormir por la noche, o una cosa que me da motivación, si esas cosas no son Jesús, entonces hay algo ahí con espinas que causa problemas. Y finalmente vemos, con el ejemplo que Jesús nos da, que la semilla que cae en tierra, que realmente es capaz de recibir, produce, ¿qué cosa? Fruto. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas. Si realmente hemos recibido la palabra, si hemos convertido nuestro modo de vivir, entonces debemos ver los efectos. Como dice San Pablo en la carta a las Gálatas, dice que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, magnanimidad, generosidad, fieldad y tranquilidad. Entonces, preguntamos, ¿vemos esos efectos en nuestra vida? Porque si no, es que tenemos que limpiar. Tenemos que trabajar en el jardín de nuestras almas. Entonces hoy día pidamos por intercesión de María Santísima, Madre de la Fe, la gracia de remover de nuestras almas las cosas que impedizcan o causen un impedimento para la producción de fruto. Y así podemos amar a Dios con todas nuestras almas. Que así sea.